mundo lleno de ruido, a veces olvidamos escuchar lo más importante, nuestra esencia. Bienvenidos a Terapiando con J, el podcast donde las conversaciones se convierten en puentes hacia respuestas inesperadas. Acompáñame, porque aquí, en Terapiando con J, siempre hay algo nuevo que descubrir. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio muy especial de Terapiando con J. Hoy, otra vez, en compañía de mi gran amigo, terapeuta y maestro, John Colibrí. Y hoy tenemos muchas ganas de hablar de algo muy especial, y es de el padre y del hombre, desde el punto de vista de esta terapia, de esta tertulia y de estas ópticas que tenemos cada uno sobre ello. ¿Cómo estás, John? Cuéntame, ¿cómo va todo? Correcto, muy bien. La verdad, cuando me propusiste esta idea de trabajar el día en la parte del padre, yo dije, wow, vamos a hacerlo. Porque cuando alguien me propone algo que me genera displacer, ahí es donde yo digo, ahí Sí, es el tema que necesitamos. yo creo que ahí tenemos tela que cortar, porque yo amo a mi padre, yo lo quiero muchísimo, pero claro, tengo una historia. Mi padre es parte de esa historia de, de crecimiento y de superación en la cual me estoy viendo involucrado en este momento. Tiene mucho que ver con eso. No es su culpa, pero de alguna manera hay una raíz fundamental en ello. En algún capítulo lo he contado de que en un momento de mi vida no quise ser él y me estaba convirtiendo en él. No en él como padre, sino en esa parte oscura que yo sentí en un momento de mi vida que me dañó tanto. De lo poco que he hablado contigo sobre temas de paternidad, sé que tú tienes una historia también muy particular. La conocí por a través de un cuento, el de la bicicleta, que me marcó muchísimo. Y en España le dicen que me tocó la patata, o sea, me llegan al corazón. Entonces sí, y también que yo en un momento determinado, cuando decidí convertirme en un padre, en toda la envergadura de la palabra, empecé a desarrollar un proyecto podcast que se llamaba Padre Solo Hay Uno. Y ahora te cuento el porqué del nombre. Entonces creo que es un tema muy interesante para hablarlo hoy. Entonces, no, empecemos, John. Cuéntame desde el punto de vista no de hijo ni de padre, sino desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es eso de ser padre? Es una figura que nos hemos construido, que está implícita en la generación de vida, ¿no? Todavía no hay la primera persona que haya venido, creo yo, no sé, in vitro, sin un padre, pero siempre va a haber una figura paterna. Y allí es donde nosotros pues, hemos entendido el rol de padre dependiendo de nuestro contexto social. Y muchos han entendido, es que yo soy buen padre pues porque superé a mi padre, ¿sí? Siempre es, o sea, exacto, yo soy buen padre porque yo no cometí los errores que mi padre cometió. Y uno se ve en una escala como del 1 al 10, pero resulta que es que hay otros padres mejores y los hijos de uno siempre tienen los referentes de esos padres mejores y entonces uno que está por acá y uno no se da cuenta que uno está por acá porque uno se siente, o sea, digamos, aquí está mi padre, aquí estoy yo. Y yo viéndome, entonces estoy en, uff, qué nivel, ¿no? Pero cuando me comparan con esos padres que están por acá, yo, uff, qué nivel tan malo. Entonces, frente a eso, la paternidad es una acción muy bella. Algunos no hemos sido padres de manera, ah, es que yo quiero ser papá, Sí. otros hemos sido padres queriendo ser papá. Y la verdad es que nosotros, esa función paterna nace de eso que conocimos de experiencia con nuestro padre. Y allí evaluamos quién es buen padre o es mal padre, o si soy mejor padre que mi padre, porque básicamente no hay un manual o el test, sí, el test de ser buen padre. O sea, entonces, haga este test. Si usted responde a las preguntas, ¿es buen padre o es mal padre? Eso no existe. No, yo creo que ese padre como tal siempre se califica, y yo creo que uno es un poco criterioso con el tema. Y es dependiendo del resultado. Qué tan bueno sale el hijo define qué tan buen padre ha sido. No siempre tiene que ver, pero pasa eso. A mí me pasaba mucho cuando estaba en Colombia. Yo siempre he tenido una particularidad en función de ser padre. Yo siempre he querido ser un padre participativo, o sea, ese papá que todo lo, muy democrático, todo lo consulta, todo es de común acuerdo, así el resultado al final, la balanza se inclina a mi favor porque encuentro las formas de que la votación salga a mi favor, siempre como la democracia de por medio. Y había muchos amigos, padres allí en Colombia, que me decían, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hace para tener esa relación? Y eso lo va llenando a uno de ego, pero uno sabe que al final tiene que mantener, entre comillas, una mentira. Hay cosas que no salen tan bien. Pero si a ti te calificaron inicialmente por ser un buen padre, porque en algo eres superlativo, uno trata de llevarlo todo a ese nivel. Y ahí se equivoca, porque empieza a pensar más en cómo te ven como padre que en cómo ser padre. Y hay algo muy paradójico que todo papá dice.
Yo no quiero que pases por lo que yo pasé. Yo no quiero que vivas lo que yo viví, que sufras lo que yo sufrí. Claro, si yo tengo muchos dolores por la figura de mi padre, muchas cosas que me dañaron, que me hicieron daño de la forma como mi padre me crió, porque su padre lo crió así. El hecho de que yo hoy sea, comillas, mejor padre, quiere decir que él lo hizo bien, porque de alguna manera hizo lo suficiente para que yo no pasara por lo que él pasó. Claro, uno lo ve desde el punto de vista de cuando él era hijo, no quería que su padre lo tratara así. Cuando él fue padre, no quería ser como su papá, pero me trataba a mí de forma tal que a mí hoy no me compensa. Y mis hijos de alguna manera tienen una actividad conmigo, un comportamiento muy distinto. Yo a veces les digo, donde ustedes se comportaran así, con el que soy su abuelo, les partía, como dicen en Colombia, le parto la jeta. Pero no siempre se mide con eso. O sea, la medida no es qué tan bien están yendo las cosas con mi hijo, sino qué tan mal iban con mi padre. Ujú. Al final, yo, ¿cuál es el resultado que puedo evaluar cuando ya esté muy, muy, muy anciano y sepa si estos tres hijos que tengo digan, o sea, ese resultado, o sea, yo que estoy tratando de crear, mejores padres o mejores ciudadanos? Porque puede que Ya. alguno de ellos no quiera tener hijos. Exacto, es que yo creo que allí está el conflicto. Nosotros venimos de unas cargas generacionales donde el único proyecto de vida era casarse y tener hijos, o sea, ser papá. Era una obligación. Entonces uno tenía que ser el mejor papá que el anterior. Y ahora, pues los chicos de ahora al menos han desarrollado unas formas de pensar donde dicen no es obligación ser papá. Ni ya está todo premeditado tener un proyecto de vida donde ser padre es una obligación, porque antes era una obligación ser padre, y el que no lo era había un sufrimiento porque la misma sociedad lo juzgaba y decía, ah, no pudo tener hijos, y lo decían con tristeza, Claro. ¿sí? Entonces, el rol de paterno era casi una obligación y entonces usted tenía como esa obligación casi de respirar o como esa obligación de ser persona, tenía que ser padre, ya estaba implícito en todas las generaciones así se fuera o no se tuvieran las competencias. Y allí es donde tal vez muchas de las personas que fueron le dicen, ah, es que fue muy mal padre porque lo abandonó, o fue muy mal padre porque los trató muy mal, o pues, fue muy mal padre porque tal vez no estaba preparado para ser padre, pero nos obligó la sociedad a hacerlo, ¿cierto? Y entonces allí es donde ahora no estamos obligados a ser padres. Y cada vez las madres han mostrado que no necesitan de nosotros para tener unos hijos, ¿no? En soledad lo han hecho. Entonces yo creo que la paternidad ahora debería de ver algo como una elección voluntaria para la cual nos podríamos preparar, pero es que nosotros no nos preparamos para los temas importantes de la vida, o sea, la verdad, nosotros la mayoría de temas importantes, cruciales, nos tiramos, nos zampamos. Sí, sí, es una urgencia a la larga. Nosotros Sí, somos muy buenos para apagar el incendio y trabajamos más sobre la urgencia que sobre lo importante. Y tú lo decías ahorita, yo fui padre, mi primer hijo nace de la casualidad, ya. Y a partir de ahí dije yo, voy a ser muy buen padre. ujú, Y mis actitudes paternas pasaban por, voy a ser buen padre el día que deje de tomar, me costó muchísimo. Voy a ser muy buen padre el día que deje de fumar, me costó muchísimo. Voy a ser muy buen padre el día que cuando tenga una dificultad o no tenga una respuesta, no voy a gritar. Y me costó muchísimo. A Daniel le tocó ese padre, a Mateo, que no sabía comportarse, ni como papá, ni como pareja, ni en sociedad. O sea, era algo muy complejo. Y él le tocó vivir eso y le tocó vivir mi divorcio y le tocó vivir ver a su papá cada 15 días, que lo pudiese recoger un fin de semana. Ser padre es muy complejo porque no hay un manual y porque cuando eres consciente de que cada paso que das repercute directamente en ese ser social que se está construyendo, ya es tarde. Yo, por ejemplo, ayer, que te lo dije antes de grabar, te voy a contar algo que quiero que salga, porque es como ese unboxing. Yo quiero que esa reacción sea real. No quería contártelo en dos tiempos. Hay una serie que le gusta mucho a mi hijo mayor que se llama El Príncipe del Rap en Bel Air, que es de este chico Will Smith. ujú. Por alguna razón, a mí esa serie siempre me gustó mucho, era muy cómica, pero a Daniel esa serie lo obsesionó. Desde la primera vez que la vio, él la volvió a ver y la volvió a ver. Es una serie de los 90 y esta semana volvió a empezarla desde cero. Y ayer estoy yo en la habitación y viene y me dice, papá, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, viéndome esto.
ayer me desconecté de muchas cosas, entonces ayer dediqué descanso. Me dice, me estoy viendo otra vez el Príncipe del Rap. Y yo, ah, qué bueno. Y me dice, ¿tú sabes por qué me gusta tanto el Príncipe del Rap a mí? Y yo, no, nunca se lo pregunté. Yo asumía que le gustaba. Ujú. Me dice, porque cuando yo llegué de vivir donde mi mamá, que vivíamos en Bombay, en un barrio sin pavimentar, con toda la precariedad que inicialmente Bombay era, tú sabes que es Bombay, es un barrio de Dos Quebradas. Y cuando llegué a vivir con ustedes, que eran todos tan refinados, que había un horario para comer, tan respetuosos, tan decentes, todo limpio, todo bonito, la nevera llena, yo me sentía como el príncipe del rap, que llegó a una casa de gente rica y que él no sabía cómo comportarse. Y volvió y me pasó cuando ustedes se vinieron a vivir a España y se vinieron para acá, para Valencia, y me vine de Cartagena a venir con ustedes, porque ya se me había olvidado cómo era vivir con orden, con disciplina, con horarios. Y yo cada que me veo el príncipe del rap, me acuerdo que cuando yo llegué a su casa, me sentía así, que era una persona que no pertenecía ahí. Y eso me conmovió impresionante. Tuve horas aquí en la habitación, no lloré, pero se me cortó la voz varias veces. Y en un momento determinado me paré y fui y lo abracé y le dije yo que muchas gracias. Porque son esos momentos de ser padre. Digamos que el tema de la educación, de la corrección, de la disciplina, digamos que es más un régimen, es que tú quieres hacer una labor. Pero esos momentos de verdad, donde alguien te dice eso y donde tú te sientes responsable de todo lo que esa persona vivió y de que sabes que un abrazo es importante en ese momento y que sabes que ese ser que está creciendo y que en algún momento, por temas naturales, tú no vas a estar para verlo en el pináculo de su evolución y uno puede ir a abrazarlo y decirle gracias, ahí es ser padre. Parece ser más hijo, pero es ser padre. Y es muy bello porque precisamente esas facetas diversas de la paternidad, lo que pasa es que antes la paternidad era muy limitada a que nos dieran una buena comida, que nos dieran, mantuvieran la cena llena, ¿Mm? y cuando llegaron un avance a que nos permitieran la oportunidad de educar, al menos aquí en Colombia. En Colombia la paternidad se basaba en eso. O sea, un padre responsable era un padre que tenía la alacena llena, que tenía toda la despensa llena y eso era un buen padre. Claro. Así fuera un borracho, así fuera un maltratador, eso era un buen padre. No le pidan más, que eso es un buen padre, él está pidiendo. Y ese padre con todas esas heridas trató de darnos lo que él no tuvo, como tú lo dijiste ahora, es para tratar de darnos lo que no tuvo. Entonces yo les doy mejor comida, les doy más. Por ejemplo, antes dormían tres en una sola cama, ¿no? Aquí en Colombia era así. Entonces, cuando ya llegaba y le daba una cama a cada uno, se sentía un super padre. O sea, cosas en verdad que hacían la diferencia, sino que uno no las veía. Por ejemplo, mi papá, cuando yo le pedí para la universidad, me dijo, no, pero es que yo estoy esperando es que tú empieces a trabajar, porque claro, yo me entendí que en mi familia no había un solo profesional. Entonces, ellos eso de estudiar en la universidad no estaba dentro de su programación y yo lo juzgué. Y ahora deberíamos de echar el cuento al niño de la bicicleta, a ver, Sí, sí, sí. Yo creo creo que que lo ese tiene deberíamos que de ser. meter. Hoy no hagamos Tiene memes, que hoy estar. hagamos cuentos. Ahorita damos cuenta. Entonces, todas esas cuestiones de él intentar ser una mejor versión de lo que fue el abuelo, que nunca estuvo presente, pues claro, él lo superó fácilmente. Un abuelo que lo abandonó desde los 5 años y que nunca le dio nada, a él estar presente todos los días, así sea solamente corpóreamente, estar ahí, Claro. así no habláramos, a él todos los días responder, a él todos los días en llevarnos a la escuela o conseguir que nos llevara a la escuela y todo eso. Él fue un super papá desde su óptica y nunca, o sea, nunca vio otra cosa. Yo estaba pidiendo que el papá de Jaime, yo estaba pidiendo el papá de mis amigos. Sí, Yo sí. estaba pidiendo los referentes paternos externos y no me estaba disfrutando lo que tenía, que era importante. Claro, porque yo lo veía más desde mi juicio de lo que faltaba y lo que no tenía que veía en otros padres que tenían. Entonces, allí es donde nosotros como padres estamos llamados es a hacer una evaluación qué es la paternidad y cuál es ese rol de padre y qué es lo más importante, porque también nuestros padres, pobrecitos, al caer en este juego de la sociedad de ser exitosos, se dedicaron todo su esfuerzo y todos se quebraron, se partieron el lomo para ser exitosos socialmente, o sea, tener una casa, carro, casa y beca, decían acá Tal antes, cual, era. eso era. Entonces, para explicar la connotación a las personas que no son de acá, era, aquí para usted ser exitoso era porque tenía una casa propia, tenía un coche, que tener un coche en Colombia es una cosa
de locos, no todo el mundo tenía para tener un coche, y tener becas, o sea, tener para la parte de sus estudios para sus hijos, eso era tener fortuna acá. Y ellos se mataban por conseguir eso, y ese era el sueño colombiano. Y la mayoría trataban de hacerlo, y con los que no podían aquí en Colombia, pues tenían el sueño americano de emigrar para ir a hacerlo en otra parte. Pero siempre nos educaron con esa visión. La parte del ser se olvidó, enseñarnos a ser buenas personas, enseñarnos a ser honestos, enseñarnos a ser bondadosos, a ser empáticos, a cuidar la naturaleza. Eso no nos lo enseñaron, al menos a mí no me No, lo no, no, era, enseñaron. era parte como del ejemplo. Si a una persona le iba bien, entonces era porque era bueno. Y si era bueno y era tu padre, pues el ejemplo era ese, seguir el ejemplo de ser bueno y de ser padre. Claro, uno con el tiempo, en la mitad de tantas vicisitudes y también la rebeldía de la adolescencia, uno no alcanzaba a dimensionar las cosas buenas que hacía un papá por uno. Yo, con los días, he ido desbloqueando recuerdos muy positivos de mi padre, pero me ha costado casi 40 años empezar a desbloquearlos, porque durante 40 años anteriores, yo digo que unos 36, me dediqué a bloquear buenos recuerdos y a cultivar malos recuerdos. Porque claro, a cada falencia de mi realidad tenía que encontrar un responsable. Y es que Total, es muy fácil echarle la total. culpa a alguien que ya no me puede defender. Porque algunos ya no están, otros porque ya están muy lejos, ya no dependes de ellos. Entonces, como no dependes de ellos, digamos que tirar balones fuera es fácil. Y yo creo que durante mucho tiempo lo hice. Como te decía hace un rato, yo tengo un proyecto que está ahí, que está muerto, pues muerto no, está congelado, se llama Padre Solo Hay Uno. Y recuerdo que la reivindicación de ese proyecto salió, yo conocí a dos personas que generaban contenido en el 2021 sobre paternidad. Y una vez nos sentamos a hablar después de haber participado en una reunión de varios podcasters de Latinoamérica y llegamos a la conclusión de que los tres teníamos mucho que aportar en el tema de ser padres porque yo ya no era padre primerizo, ellos sí, mucho más jóvenes que yo, pero les gustaba mucho lo que yo consideraba de ser papá. Y era que la mamá de los niños estaba en España y yo era, comillas, papá luchón. Era papá soltero, entre comillas. Vivía en Colombia, que vivía con mi madre. Pero tenía tres niños y era algo muy atípico, que un hombre estuviese al cuidado de tres niños. Entonces, claro, y yo, como un buen egocéntrico, en cada espacio donde estaba trataba de sacar ese tema a relucir para que todo el mundo dijera, ah, mire, este es el de los tres niños. Y empezamos ese proyecto y salió Padre Solo Hay Uno. Porque ser papá es un privilegio. Pero no estábamos de acuerdo con que mamá, en Colombia lo dicen mucho, y en Latinoamérica me di cuenta porque no es solo de Colombia, porque uno era, bueno, los dos eran puertorriqueños, que padre, Padre madre solo cualquiera, hay una y padre es cualquiera. sí, padre cualquiera, madre solo hay. Eso es, y nosotros no, porque yo dentro de mi haber tengo tres hijos, de los cuales no soy el progenitor de uno de ellos. O sea que padre no es cualquiera, porque yo sigo siendo el padre de mis dos hijos genéticamente fecundados, pero sigo siendo padre del niño que no fecundé. O sea que no es que sea cualquiera, yo soy papá de ese niño. Yo creo que ahí debemos diferenciar la figura del fecundador y el padre. Uno es el que fecunda el óvulo, y el portador del esperma, que en sí es un tipo de padre muy, muy incipiente. Sí, es como una foto de padre. No sirve para mucho, pero sabemos que lo tenemos. Ese es el donador del esperma, ¿no? Pero el padre en sí, asumir el rol de padre es una cosa distinta, es decirme, tengo la tarea todos los días de levantarme, construir, apoyar, estar siempre ahí. Y yo creo que esa es para mí, la premisa del padre, es estar siempre ahí, aunque no sabe para qué. Porque muchas veces uno mierda, yo no sé, yo le digo a mi hija, yo estoy acá, pero no sé cómo ayudarte. Pero uno está ahí, o sea, es como que yo no sé si uno se apendeja, no sé si la palabra, a veces no sé, pero yo digo, yo estoy ahí, no sé para qué, pero aquí estoy. Que es Y una eso para responsabilidad mí, muy grande. Y sin conocimiento, pero yo más, creo que la figura de padre es esa, estar. sí, o sea, pero yo creo que ni siquiera lo hago por responsabilidad, porque la responsabilidad es como que la decisión de forma consciente de que estoy ahí respondiendo por algo, como una casi una obligación de estar ahí. En cambio, el padre está ahí y muchas veces no sabe ni para qué está, pero ahí estoy, o sea, aquí estoy, o sea, yo aquí estoy para ustedes, sé que muchas veces no he servido, pero ahí estoy.
como que para ver si, porque no tengo respuestas, y a veces me siento sin respuestas, o sea, yo no me voy a mostrar como el papá perfecto porque no lo he sido, no lo soy, que estoy siendo un papá más consciente ahora y he aprendido precisamente por eso, porque algún día me coloqué a ver que había construido un cuento, que es el niño de la bicicleta verde, y que había llevado todo, lo había llevado toda mi vida construyéndolo, y cuando después tal vez no había entendido que yo, habían otras personitas atrás que son mis hijas, que también tenían otro cuento montado sobre el papá, y no me había dado cuenta. Y allí es donde, yo voy a contar el cuento, yo Cuenta el bueno, cuento, quiero cuenta el contar. cuento y... El cuento de la bicicleta verde es un cuento muy bello porque era un niño de 7 años que siempre le pedía al niño Dios y hacía la cartica y le decía, quiero una bicicleta negra de cross. Cross era que se pudiera saltar. Y el niño le pedía eso. A los 7 años no llegó, a los 8 años no llegó. Y el niño apenas se colocaba triste, ¿será que el niño Dios no está recibiendo mis cartas? No lo estamos enviando como es. Cuando a los 9 años llegó la bicicleta, pero sorpresa, no era negra, ni de cross, era bicicleta verde, de ese tipo monaretas, o sea, era más bien como señoritera, era muy clásica para entonces el niño la recibió, pero él dijo, creo que no la comprendió bien. Pero bueno, la bicicleta está muy bella. Y le dijo al papá, papá, vamos a montar. Y el papá lo miró con una cara como de sorpresa, entre sorpresa, miedo y enojo, dijo, no, es que yo no sé montar. Y yo salí con la bicicleta, entonces los niños, ¡ay, qué bonita! ¡Qué bella! Ta, ta, ta". Cuando él dice, le dice un niño, ¿me la prestas? Yo, sí, cógela. Y la prestaron y empezó a montar y casi la dejan caer. Y después, cuando el papá desde la casa le dice, ¿usted qué? Mire que se la van a dañar, éntrenla. Ni siquiera la ha estrenado y ya la van a dañar. El niño entró aburrido. A las 8 de la mañana ya estaba en pie, bañado, y arrastrando su bicicleta, sale a ver si aprende a montar, pero pues no sabía, y nadie se le enseñaba a montar, y el papá lo miraba con esa desilusión, no podía montar, y ya en el barrio donde vivía, lo conocían como el niño de la bicicleta verde, porque mantenía arrastrando esa bicicleta para todos lados. La arrastraba para arriba y para abajo, la iba llevando, arrastrándola porque nunca podía montar. Era ya 4 semanas y no aprendía a montar bicicleta y el papá cogió y lo miró y le dijo, pues yo veo que tú no vas a aprender a montar bicicleta y la verdad es que las condiciones económicas no son las mejores, te la voy a vender. Pero no puedes, si fue la que el niño Dios me regaló a mí, no me la puedes vender. Él dijo, pues sí, y lo voy a vender. El niño simplemente se colocó muy triste, ya con la angustia de que entre poco le iban a quitar la bicicleta. Y así pasó unos días, otros días, salió el niño con la bicicleta y no aguantó más, y se colocó a llorar. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, lloró muchísimo, y muchísimo, hasta que lo vio un niño en la calle, un joven, y le dijo, ¿por qué lloras? Y le contó la historia. Y ese niño le dijo, oye, pero tu papá es un mal papá, es que eso no lo hace alguien, sino alguien muy malvado que le vaya a quitar la bicicleta a uno que le trajo el niño Dios. Sí, pero eso lo vamos a solucionar. Y se colocaron día y noche, caída tras caída, hasta que por fin, el 7 de enero, el niño aprendió a montar bicicleta. Lo primero que hizo, adivina qué fue. Se fue y pasó por el frente del papá, montándole que ya montaba bicicleta verde. Le montaba su bicicleta y ya no me la puedes vender, desgraciado. Ese niño desde ese día se llenó tanto odio y esa frase quedó tan marcada que su padre era lo peor del mundo, que en verdad él se lo creyó. Se creyó que el papá era lo peor del mundo. Y desde ahí ese niño empezó a odiar a su papá y a guardar en un librito del corazón todas las cosas malas que hacía y a borrar todas las cosas buenas que hacía. Las borró todas, solamente de ahí en adelante, hasta que cumplió sus 30 años y el papá murió, guardó todas las cosas malas. A sus 34 años se despidió de su papá en un ataúd y siempre lo dijo. Años después, ese niño buscó ayuda y encontró un día en una visualización, en proceso de hipnosis, poder hablar con el papá y le preguntó, oye, papá, ¿por qué me odiabas tanto? ¿Por qué me querías quitar la bicicleta? Y el papá, en medio de esa visualización, le dijo, de verdad tú creías que yo te odiaba? Tú no sabías la tristeza tan profunda que sentía, la angustia, la impotencia que yo sentía al ver cómo tú arrastrabas esa bicicleta para arriba y para abajo y yo ser una persona inútil que nunca te podía enseñar. Allí se acaba el cuento del niño de la bicicleta verde. Un niño que odió durante 30 años a su papá, que nunca lo pudo comprender y que
se inventó la historia de que papá lo odiaba y que no lo quería. Y ese niño soy yo, ese niño es mi historia de vida. Y eso me dio muchos años de odio hacia mi padre y pues lo pude perdonar después de muchos procesos y pude entender que el pobrecito lo único que no sabía era montar bicicleta Era montar y que me bicicleta. quiso dar gusto, pero no sabía cómo hacer. Esa es la historia de los padres. Muchas veces hacen las cosas no porque las quieran hacer de mala manera, sino porque tal vez no tienen más herramientas para entregar amor, porque es que también esa es la otra cosa, que no todos entregamos amor de la misma manera. No todos tenemos las mismas formas de expresar amor. Mi padre me expresó amor estando ahí pues tratando de ayudarme, pero pues lo hizo de una manera disfuncional. No obstante, gracias a eso soy el hombre que soy ahora y he aprendido muchas cosas. Creo que a veces pasa eso como hijos, o a veces como padres, ocultamos nuestros errores y nuestras falencias en esa figura que no hizo lo que debería hacer desde nuestra óptica, ¿no? Yo van muy de la mano. No, no todo hombre tiene que ser padre, pero sí todo hombre tiene a su figura paterna como referente. Y cuando esa figura paterna escasea o flaquea o no es lo que esperamos, siempre hay un vacío que es muy difícil de llenar. Yo quiero preguntarte a ti, tú eres una persona muy consciente, padre, 3 hijas tienes, ¿no? Cinco. 5. Cuatro biológicas y una hija que la ha asumido como mi hija porque es la hija de mi esposa y yo la adopté como mi hija. Tienes 5 hijas. Hijas todas, ¿no? Mujeres. Dios mío, Todas mujeres. yo tengo 3 chicos. Tú como profesional encuentras que la gente busca ayuda para ser papá. Porque para ser pareja, sí. Para ser mejor persona, tal vez. Bueno, sí, todo el que busca ayuda psicológica es porque quiere ser mejor persona, pero la terapia de pareja existe y es muy común. Pero alguien te busca para ser mejor papá. No, la verdad es que la mayoría de papás vienen acá para que sus hijos sean mejores hijos, mejores personas. Y les toca quedándose, les toca terminar conmigo porque yo esa parte la tengo muy clara. Es aquí los que tienen que trabajar son los papás, los padres. Los hijos sí, hay algo que hacer, pero la mayoría de esos hijos y las patologías de esos hijos las disrupciones cognitivas, emocionales, mentales de esos hijos, es porque hay un papá que no ha sanado y que lo está dañando. De manera inconsciente la mayoría de veces. Pero entonces cuando llegan los niños, los papás con los niños, yo le digo, perfecto, él va a quedarse conmigo, pero usted tiene que hacer terapia. Usted hace parte de ese proceso. Y cuando él se da cuenta que es que lo que está haciendo es de una manera inconsciente, la mayoría de las veces, repito, dañando a su hijo o por darle demasiado cariño, o por darle demasiada atención, o por no darle tiempo, o por dedicarle, está dañando a su hijo. Entonces, no, la mayoría de personas no buscan para ser mejores padres. Inclusive yo quisiera también montar unos talleres para cómo ser padre, pero primero estoy aprendiendo. Eso te iba a decir, ¿cómo se maneja eso de ahorita con todo lo que nos has dicho y todo lo que hemos hablado? Tú tienes 5 hijas, yo tengo 3, ya tengo 43 años, tú tienes 48, 49. 49, y estamos explorando eso, o sea, cómo ser buen padre. Y no es, yo tengo un hijo de 17 años ya que ya ni siquiera, bueno, sí, el que te contaba, les contaba que hablaba conmigo el día de ayer, pero estamos en ese proceso y no hemos podido aprender a ser padres. O no sé si es que eso se aprenda. Yo creo que hay algo que sí debe caracterizar a un buen padre y es aquel que está dispuesto a seguir aprendiendo a pesar de que pasen los años. Yo creo que es que no hay otra forma. No hay, el mejor padre no es el que tiene el mejor hijo, sino aquel que se dispone a querer ser mejor todos los días para ejemplificarle a su hijo que una mejor persona puede ser. Pero no creo que haya una calificación. Este es buen padre porque todo lo que hace como padre sale bien. Creo que el resultado es que todo lo que haga en función de su hijo tenga sentido. Yo creo que has dado en el punto. O sea, el mejor regalo para cualquier hijo es un padre que le dé un modelo así. Y allí es donde, por ejemplo, la sociedad actual, los modelos se han perdido. ¿Tú te imaginas en este mundo de corrupción, de violencia, de asesinatos, de personas que se hacen la plata a través de la delincuencia, de los malos hábitos, esos padres tienen una falencia para ser un modelo? O sea, imagínese un sicario diciéndole al hijo, yo quiero que sea como yo. No, sí. Un corrupto diciéndole, yo quiero que sea como yo.
Pues yo no sé si eso es lo que quiere, pero pues algunas familias, inclusive, son descendencias generacionales de esos grados de destrucción del ser. Pero yo creo que lo más importante que un papá le puede dar a su hijo es el ejemplo de un hombre que busca construirse como mejor persona siempre. Un hombre en construcción permanente como ser humano, no como papá, porque como papá va a cometer errores, pero que él vea que todos los días está construyéndose para ser mejor hijo, para mejor hijo como con sus padres, mejor pareja, mejor hombre, mejor ser. O sea, que ese hombre que es mi papá se está construyendo y se rediseña día a día y busca cada día formas de ser mejor. Y al ser mejor persona, pues es mejor papá de manera indirecta porque tal vez inclusive va a decir, si algo hace, si alguna decisión toma, pero como está buscando ser mejor, yo entiendo que seguramente algo de eso está bien para mí, porque allí es donde nosotros tenemos que bajarnos de esa cuestión del ego, es que yo tengo que ser muy buen papá y para ser muy buen papá entonces o voy a ser una persona que es intransigente o voy a... No, tú muéstrale que quieres ser una buena persona y que a veces tomarás decisiones acertadas y otras equivocadas, algunas van a ser populares y otras impopulares, pero él va a entender que tú estás en construcción y ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a un hijo, un papá en construcción, una persona en construcción. Y si eso no le sirve como padre, menos que le sirva como esencia, como modelo para sus vidas. Y eso es ser un buen padre, creo yo. Bueno, John, de estos temas tendremos mucho tiempo para seguir hablando. Nada, yo quiero despedirme dándote las gracias por esa veracidad de esa realidad, porque siendo padre y siendo un profesional que podrías estar vendiendo aquí la moto de que tienes la solución para todo, nos cuentas tu realidad desde el corazón y desde lo más humano posible. Yo también estoy tratando de hacerlo, de exponerme aquí ante cámaras diciendo estamos en construcción, estamos haciendo lo mejor que podamos hacer. Recuerdo que cuando este podcast empezó como una declaración de intenciones para que mis hijos en algún momento en esa historia futura pudiesen tener un punto donde mirar quién era su papá. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es esta, diciendo la verdad. Dolerá, no dolerá, gustará, no gustará, impactará o no impactará, yo creo que es lo de menos. Lo realmente importante acá es que esto que estoy haciendo yo para Jorge, esta terapia con J, esta terapia de J, es para ser una mejor versión de mí y eso obviamente impactará en una mejor vida para mis hijos. Nada, yo hoy, ¿qué puedo hacer? Invitar a la reflexión de qué tipo de padre quiere ser cada uno, qué tipo de hombre quiere ser, qué tipo de humano quiere ser y bueno, ¿qué pasos hay que dar para ser la mejor versión de uno mismo? Pues los pasos todos, pero recordar que el crecimiento personal es un camino y es de todos los días, es diario y es nada, la invitación es a recorrerlo. Si este episodio resonó contigo, no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo, dejarnos tus comentarios. Nos encantará saber qué te llevas hoy. Hasta la próxima, porque aquí en Terapeando con J siempre hay algo nuevo por descubrir. Cuídate, escúchate y sobre todo recuerda, tú ya sabes.